Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es los enemigos de Israel se alían, cuarta parte de la guerra de los 6 días, familia. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales antes del fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban, señora, a nuestras páginas y compartan los estudios bíblicos de sana doctrina para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo de Facebook a nombre de los Atalayas, también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos también que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, Pastor Estuardo. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente, ¿verdad?, de poder estar reunidos y poder aprender más de su palabra. Vamos a poner en manos de Dios siempre este momento para que Él sea el que abra la puerta de bendición, ¿verdad? Y revelación de su palabra en esta noche. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre. La palabra dice: donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, pues ahí estás tú. Te damos gracias, Señor, porque habemos un buen grupo de hermanos. Te suplico, Señor, que nos bendigas con tu palabra, que nos puedas enseñar, que nos puedas revelar un poco más de lo que debemos hacer en estos tiempos finales en que estamos viviendo. Te damos gracias, Señor, y siempre bendice a tu pueblo Israel. Guárdalo, Señor, líbralo de sus enemigos, como lo has hecho en todo el transcurso de su historia, Señor. Tú lo has librado, tú le has dado la victoria. Y bendice a cada pastor de este ministerio, cada hermano y hermana, Señor, nuestro pastor Luis, nuestra hermana Silvia, que son los líderes de este grupo. Siempre dale sabiduría, entendimiento, Señor, como hasta ahora, para mantener resguardado este grupo, Señor, de toda cosa mala, de toda herejía, de toda falsa enseñanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, damos gracias a Dios nuevamente, ¿verdad? Creo que con la ayuda del Señor vamos a culminar este tema el día de hoy, que vamos a ver cómo el Señor ha cumplido su palabra, ¿verdad?, a través de la historia. Eso ha sido maravilloso comprender, de que Dios tiene bajo el control todo, ¿verdad? Todas las cosas que dejó escrita en su palabra, ¿verdad? Él tiene el control, no se sale más ni se disminuye, ¿verdad? Todo se cumple a cabalidad. Entonces, en los estudios anteriores hemos visto cómo el Señor ha guardado a su pueblo. Aún en este tiempo que estamos viendo cómo se está levantando las naciones en contra de Israel, eh, damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque nos habla de una señal muy importante, ¿verdad? Que dice el libro de Cantares, capítulo 2, ¿verdad? Que la higuera ha dado sus higos, ¿verdad? Es bueno recordar esto de la higuera, que ha dado nuevamente sus higos, porque en este tiempo, en este atardecer de la gracia, la higuera que es Israel ha comenzado a dar esos higos tempranos, ¿verdad? Que explicamos en un estudio sobre la higuera estéril. Israel está dando ya unos higos tempranos, ¿verdad? Que se les conocen como brevas, ¿verdad? Esas brevas son higos que son algo ácidos y que son el tamaño de una pera. No son el higo, digamos, no es el higo original, ¿verdad? Sino que es un higo un poco grande como una pera,
y es algo ácido. Pero vemos que el Señor ya está viendo que Israel está dando los higos. Entonces la escritura dice en el libro de Cantares, el invierno ya pasó, ¿verdad? El invierno ya ha pasado. Eh, la tierra ha producido sus flores, ¿verdad? Cuando la escritura habla, y es bueno repasar esto, que la tierra ha dado sus flores, quiere decir que esto es figura de la iglesia, ¿verdad? El invierno ya pasó y la tierra ya ha dado sus primeras flores. También dice la escritura, eh, eh, el tiempo de la canción ha venido, ¿verdad? Ya lo vimos en la Biblia de las Américas que dice el tiempo de la poda ha llegado. Y las flores en cierne, y las flores en cierne dieron su olor. Eso quiere decir, amado hermano, las flores en cierne que dieron su olor, quiere decir que la plenitud de los gentiles está por culminar. Eso es lo que se refiere a la escritura. Las flores en cierne dieron su olor. Entonces, amado hermano, hemos visto desde hace mucho tiempo que Israel, el 14 de mayo de 1948, se, se formó nuevamente, se constituyó una nación. En esa fecha se terminó el invierno, hablando proféticamente, ¿verdad? El invierno ya terminó. En esa fecha comenzó el inicio de la siega de la cebada. Entonces nosotros, amado hermano, ya no podemos contemplar cuántos años han pasado de 1948 para acá. Quiere decir que ya no estamos en el inicio de la siega ni a la mitad, yo creo, amado hermano, conforme a la palabra, que ya estamos por terminar la siega, el tiempo de la siega, el tiempo de la canción, ¿verdad? Se oye el canto de la tórtola. Entonces, amado hermano, todo lo que gire alrededor de Israel para nosotros es de suma importancia, porque ahí vamos a conocer el tiempo y la estación de la venida del Señor. No vamos a conocer el día ni la hora, ¿verdad? Eso no la Biblia dice que no lo vamos a conocer, pero pero sí podemos conocer el tiempo y la estación de su venida. Fíjese, amado hermano. Entonces hemos estado viendo un poco sobre la guerra de los 6 días, porque eso está en la palabra del Señor. Eso se cumplió ahí. Dios lo reveló ahí en su palabra en el libro de Zacarías. Entonces vimos el pasaje de Zacarías capítulo 12, versículo 2, que dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Entonces vimos un poco, ¿verdad? En el año 2017, cuando Jerusalén se constituyó nuevamente la capital de Israel. Desde ahí, este versículo 2 del capítulo 12 de Zacarías ha recobrado un poquito más fuerza en el panorama profético, porque desde ahí, dice la escritura, que Jerusalén lo pondrá como copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Y eso ha sido así, amado hermano, desde esa fecha pues se ha intensificado, desde 2017 para acá se ha intensificado el conflicto, ¿verdad? Alrededor de Israel, más en este año, ¿verdad? Se ha dado cuenta cómo va, eh, puedo decir, a pasos veloces el cumplimiento de la palabra del Señor. Lucas capítulo 21, versículo 24, ¿verdad? Dice la escritura, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto ya se cumplió, ¿verdad, amados hermanos? Esto ya se cumplió el tiempo de los gentiles el 6 de junio de 1967, ¿verdad? Que fue la guerra de los 6 días. Este pasaje de Lucas 21-24 se cumplió en esa fecha. Fíjese, hermanos, Dios ha llevado con exactitud el cumplimiento de su palabra. No se atrasa ni se adelanta. Él tiene una agenda, Él tiene un orden establecido en su palabra. Nosotros tenemos que ser diligentes en conocer, amado hermano, lo que Dios nos ha dejado de información. Más ahora, en este tiempo. Nuestro pastor Luis ha explicado también bastante el pasaje de Daniel, donde dice que en estos últimos tiempos la ciencia se va a aumentar. Vemos que eso tiene un balance maravilloso. Eh, Se refiere también a la ciencia de este mundo, ¿verdad? La tecnología de este mundo que ha avanzado tremendamente y seguirá avanzando, ¿verdad? Pero también este versículo tiene
otra enseñanza para nosotros, porque una versión dice, en la versión 60 dice, la ciencia se aumentará, ¿verdad? En otra versión dice, el conocimiento de esta profecía aumentará. Entonces, en estos últimos tiempos también hemos visto cómo el Señor ha estado revelándonos un poquito más acerca de su venida a través de la palabra. Hemos entendido un poquito más, porque estamos acercándonos al fin, ¿verdad, siervos? Y así como Daniel, que supo que el cautiverio en Babilonia ya iba a terminar, dice que él fue a revisar los escritos de Jeremías, porque comenzó a ver que ya el cautiverio iba a terminar. Entonces él tenía que revisar qué es lo que iba a proseguir. Fíjese, hermano, entonces él se metió en oración, en ayuno, en buscar al Señor y en un arrepentimiento. Fíjese, hermano. Eso es lo que, eso es lo que debemos hacer en este tiempo nosotros, ¿verdad? El tiempo de su venida ya se acerca. Entonces nosotros tenemos que revisar las escrituras, qué es lo que va a proceder, ¿verdad, amado hermano? Porque repasamos un tiempo que la tribu de Isaacar era experta en conocer los tiempos y sabía lo que Israel tendría que hacer. Usted y yo debemos ser expertos en conocer los tiempos, ¿verdad, siervos? A través de la palabra, para saber lo que la iglesia tiene que hacer, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad, siervos amados? Entonces, esto fue un pequeño repaso de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Para los hermanos nuevos que nos honran con su presencia también, ¿verdad? Damos gloria a Dios por eso, porque Dios está atrayendo eh, a los que Él desee, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vamos a continuar aquí con la presentación. Gloria al Señor. Entonces, uno de los últimos detalles, amado, o uno de los últimos puntos antes de que empezara esta guerra, definitivamente, anterior a eso, hubo una guerra previa, fíjese, amado hermano, una guerra previa antes de la guerra de los 6 días. Dios lo había dejado en su palabra, ¿ves? Dios ya lo había establecido en su palabra. Ahora Dios nos ha dado un poquito de entendimiento y podemos ver que todo está escrito en la palabra del Señor, ¿verdad? Todo está ahí, siervos amados. Lo que pasa es que como está oculto, ¿verdad? Por eso le dice la palabra del Señor, ¿verdad? Jeremías 33:3, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, este pasaje no solamente es cuando uno se encuentra en pruebas, enfermedades, en aflicción, sino que este pasaje es específicamente, ¿verdad? Para que el Señor nos pueda revelar lo oculto que hay en su palabra. Es oculto para nosotros, ¿verdad? Como tenemos los sentidos y nuestro entendimiento tan embargado con, 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 con este mundo, ¿verdad, cielos? Que por eso el Señor dice, salí de Babilonia, ¿verdad? Salga de Babilonia, salgamos de Babilonia, escápate, no toquéis nada inmundo, tampoco beber del vino de Babilonia. Pero lastimosamente la iglesia muchas veces se embriaga con ese vino de Babilonia, entonces lo que hace es que sus sentidos se embotan y no pueden comprender lo que Dios está revelando en su palabra a causa de ese vino. Fíjese, amado hermano. Por eso dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes se llenos del Espíritu, ¿verdad? Antes se llenos ¿de qué vino habla? El vino de Babilonia, ¿verdad? Daniel no quiso comer la comida del rey y tampoco beber del vino. Y por eso el Señor lo recompensó con dones muy especiales. Y a Daniel le dio revelación, visiones y sueños. Ya se da cuenta todo lo que Dios le dio a Daniel. Porque él no se contaminó aún estando en Babilonia. Pues nosotros no nos contaminemos con Babilonia y el Señor va a poder darnos revelación de su palabra. Gloria al Señor. Entonces, antes de esta guerra hubo otra. Pero dice Ezequiel capítulo 29, versículo 3. Habla y di. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río, y yo me lo hice. Entonces, ¿qué guerra hubo antes? ¿Qué se llama? Previo a la guerra de los 6 días hubo la guerra del Sinaí. Creo que usted lo sabe, la guerra del Sinaí, o el bloqueo del Golfo,
¿verdad? De Acaba impuesto por Nasser, ¿verdad? Eso se le llamó el conflicto del Sinaí. eh. Por eso en Ezequiel, leímos Ezequiel 29:3, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, ¿ves? Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. O sea, en 1956, Nasser declaró el canal de Suez, que era propiedad de Egipto. Y usted lo puede encontrar ahí en internet, usted puede encontrar la guerra del Sinaí, le va a dar la información para que usted pueda enriquecerse un poco y podamos comprender más acerca de esto, ¿verdad, siervos? Pero el punto central era que se había declarado el canal de Suez como propiedad de Egipto. Entonces, el resultado de esta declaración, ¿verdad? Fue la guerra del Sinaí de 1956, ¿verdad? Hubo un encuentro, una confrontación, ¿verdad? Que reclamaba a Egipto. O sea, Egipto era uno de los que estaba en guerra en ese momento también, ¿verdad? A causa de esta declaración, porque dice, el río es mío y lo hice para mí, como lo dijo el profeta Ezequiel, ¿verdad? Entonces, el 5 de junio, ¿ves? De 1967, o sea, previo a la guerra de los 6 días, hubo esta confrontación, que hubo guerra y después hubo una tregua y usted lo puede encontrar ahí. Se calmaron las aguas por un momento, ¿verdad? Eh, los países que estaban confrontando esa guerra, dice la guerra del Sinaí, llamada también crisis de Suez, o bien guerra de Suez. Fue una contienda militar librada sobre el territorio egipcio en 1956 que implicó a la alianza militar formada por el Reino Unido, Francia e Israel en contra de Egipto. Esos fueron los que participaron en esa guerra, ¿verdad? Pero terminó, ¿verdad? Esta guerra terminó y hubo un poco de paz. Entonces, esta guerra dio paso a la guerra de los 6 días. El 5 de junio empezó, ¿verdad? La guerra, ¿verdad? Y hay libros, ¿verdad? Donde hablan de la guerra de los 6 días, pero uno de ellos da una hora específica en el cual empezó la guerra, a las 8:45, según la hora de Egipto. Y según la hora de Israel fue a las 7:45 que empezó la guerra el 5 de junio. Fíjese, amor, hermano. Comenzó esa guerra de los 6 días, ¿verdad? Era un conflicto entre los árabes, ¿verdad, siervos o no? Usted lo sabe muy bien, nuestro pastor también nos puede ampliar más adelante alguna información, ¿verdad? Sobre esto. Pero empezó la guerra, ¿verdad? Comenzó la alarma, una alarma en el estado de los árabes, ¿verdad? Comenzó. Pero las estrategias de combate siempre anuncian que una guerra siempre comienza temprano o comienza en la mañana, ¿ves? O sea, son estrategias militares que existen, eso sí, no sé mucho, pero lo que he leído dice que las estrategias militares comienzan siempre en la mañana, comienzan muy temprano. Entonces dice que la Fuerza Aérea Israelí asentó un golpe decisivo contra su oponente que era Egipto. Fíjese, amor, porque definitivamente el que guía a Israel, aunque Israel todavía no ha sido renovado internamente, el que está guiando a Israel es Jehová de los ejércitos, porque Dios nunca ha desechado a su pueblo. Y no solamente está Jehová de los ejércitos, sino está Miguel, el príncipe de los ejércitos de Dios. Pues. El que está hasta arriba es el comandante, ¿va? Y que guía a su pueblo Israel, nunca va a ser derrotado. Gloria al Señor. Entonces, en ese momento Israel dio un golpe clave a Egipto. Dice que el poder militar aéreo de Israel comenzó a volar no muy alto, ¿verdad? Para no ser detectado por los radares, sino que dice que empezó volando a una ¿verdad? Baja altura, puede decir, ¿verdad? Una altura muy baja, podemos decir, ¿verdad? Media, digamos. Los aviones no ascendieron muy alto, sino se quedaron un poquito bajo para no ser detectados, ¿ves? A lo largo de la franja de Gaza y sobre la península del Sinaí, dice la historia, ¿ves? Entonces dice que
Con esa estrategia, los aviones israelitas o israelíes se acercaron eh, en 18 diferentes posiciones en el área de Egipto, fíjese, amado hermano. Comenzaron a volar y encontraron, la estrategia era encontrar a su oponente desprevenido, fíjese. Y así fue como encontraron a los egipcios, a los árabes, ¿verdad? Israel, con esa estrategia, para no ser detectado, encontró a un oponente desprevenido. Egipto no esperaba un ataque en ese momento. ¿Ves? Por eso que, por eso se hacen la pregunta mucho, ¿por qué la guerra empezó a las 8:45 de la mañana? ¿Verdad? ¿Por qué no empezó a las 8 en punto, a las 9? ¿Verdad? ¿Por qué empezó a las 8:45? Fíjese, amado, es una de las preguntas que se hacen muchos. ¿Ya? Fíjese, amado hermano. Entonces, Israel, pues, destruyó puntos claves de sus enemigos, porque estaban desprevenidos, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor dice en Proverbios, capítulo 20, versículo 18: los planes se afirman con un buen consejo, la guerra se hace con una buena estrategia. Fíjese, amor, Israel no fue a atacar así porque se le ocurrió, ¿no? Israel tuvo una guerra, tuvo una estrategia correcta, y la palabra de Dios lo provea. La guerra se hace con una buena estrategia. Fíjese, amado hermano. Y esto que sucedió, fíjese, esta estrategia que tuvo Israel de que sus aviones no volaran muy alto y agarraran desprevenidos a sus enemigos, ya estaba escrito en su palabra, fíjese, amado hermano. Ya lo tenía el Señor profetizado a través del profeta Isaías. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente y saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Pero dice, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos, dice. O sea, bajo, iban a volar muy bajo para poder obtener, amado hermano, la victoria, porque los filisteos vivían en el área actual, ¿verdad?, de Sinaí. Estos pasajes que estoy tocando ahorita, amado hermano, es un cumplimiento literal de los eventos que sucedieron durante esta guerra, ¿ves? Pero como nosotros tenemos en otro tiempo, digamos, ¿verdad? Podemos decir que en otro tiempo nuestra vista estaba tan sucia con las cosas terrenales de este mundo, bueno, podíamos leer estos pasajes y no podíamos ver nada, ¿verdad? No podíamos ver nada, pero como a Dios ha decretado que en este tiempo final iba a aumentar el conocimiento de esta profecía, el Señor poco a poco nos está aclarando la vista. O sea, como dice, creo que en el libro de Apocalipsis dice, ¿verdad, siervos? Que Él nos va a echar colirio en nuestros ojos. Y la palabra también dice que la palabra es como la miel. Entonces vemos a Jonathan, ¿verdad? Hijo de Saúl, que dice que cuando él comió miel, su vista fue aclarada. Eso nos dice que si entre más comemos palabra, nuestra vista se va a aclarar, amados hermanos. Entonces aquel que es ciego y no ve nada en la palabra del Señor es porque definitivamente, primer punto, no pasa tiempo con las escrituras. Es la primera señal. Está ciego, no mira nada, ¿verdad? Necesita que otro le enseñe, ¿verdad? Pero cuando comenzamos, siervos, a pasar el tiempo en la palabra con gran abundancia, el Señor nos devuelve la vista y podemos ver estos pasajes, ¿verdad?, cumplidos en la historia entre las guerras de Israel. Fíjese, hermano, qué maravilloso esto, ¿verdad? Damos gracias a Dios por lo que el Señor ha cumplido a través de su pueblo. Y le voy a leer algo muy importante, ¿verdad? Porque esto es un poco de historia y obviamente no se me queda en memoria como al pastor Luis, ¿verdad? Nuestro pastor Luis se le queda en memoria todo, pero a mí me cuesta. Gloria al Señor. Cada quien tiene sus dones, ¿verdad? Entonces dice, le voy a leer esto. En el curso posterior del incidente armado, dice, toda la parte al oeste del Jordán, que era Cisjordania, fue ocupada. En 2 oleadas de 80 minutos cada una, la mayor parte de la fuerza aérea egipcia fue destruida. Según el brigadier Hod, jefe del Estado Mayor de Israel, en el primer día, 280 aviones egipcios fueron destruidos aún en el suelo,
y 20 más en el aire. Por lo tanto, esta batalla armada ya se decidió a favor de Israel al mediodía del primer día de la guerra. Mire, mire qué bendición. O sea, Dios siempre pelea por su pueblo, ¿verdad? Al principio dice parecía bastante diferente. Radio Cairo profetizó la caída final de Israel, ¿verdad? En términos puramente numéricos. La supremacía árabe parecía abrumadora. En la frontera del Sinaí se enfrentaron 7 divisiones árabes y 3 israelíes. ¿Y qué decían ellos? Los borraremos, los arrojaremos al mar, decían los árabes. Para Israel los borraremos y los arrojaremos al mar. En este tono anunciaba Radio Cairo seguros de la victoria. Fíjese, amado. O sea, a pesar de todo, esta emisora daba una información que no era válida para su tierra. Les estaban diciendo que ellos estaban ganando, pero cuando no era así, cuando Israel al mediodía ya tenía la victoria en contra de sus enemigos. ¿Cuánto ha sucedido en este tiempo? ¿Quiénes han dicho en este tiempo que van a borrar de la faz de la tierra a Israel? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Dios mismo pelea por su pueblo. Fíjese, amado hermano. Imagínese, Dios peleando a favor de su pueblo ahorita que aun cuando su pueblo Israel está en desobediencia y en tanta apostasía, Dios aún así les da la victoria. Ahora imagínense si Israel estuviera, como dice eh, Jeremías, ¿verdad? Que Israel iba en pos de Dios en el desierto. Santidad era Jehová. Imagínense si Israel fuera así como en tiempos antiguos, santidad era Jehová. ¿Qué no haría el Señor por su pueblo, amado hermano? Y aún estando nuestras debilidades, ahora nosotros, amado hermano, esto es una sombra para nosotros como iglesia. Desobedecemos al Señor, hacemos cosas que no le agradan y aún así el Señor nos ayuda, nos bendice, nos guarda, nos protege, simplemente porque dice su palabra. Yo no mudaré ni falsearé lo que ha salido de mi boca. O sea, el Señor prometió bendecirnos, protegernos. Él está cumpliendo la parte del contrato matrimonial que se hizo, fíjese, amado hermano. Él sí lo cumple. Él ha mantenido su palabra de protegernos y cuidarnos y proveernos de todo a pesar de nuestra infidelidad. Porque el único que está faltando al contrato matrimonial que se ha hecho somos nosotros. Nosotros le fallamos al Señor, nos alejamos de Él, nos desviamos, nuestro corazón se inclina a otros amantes, digamos, ¿verdad? Hablando en figura, ¿verdad? Sí, o sea, la idolatría, a los deseos de la carne, del mundo. Nos desviamos. El único que permanece fiel es Dios. Por eso siempre podemos decir, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, pero no se confíe de eso, porque Dios tiene un límite, porque su palabra dice, cansado ya me tienen de sus maldades, le dijo a su pueblo, ya me tienen cansado de sus maldades. O sea, Dios en un momento dado se va a cansar. No esperemos a eso, amado hermano. ¿Ya? Entonces vemos, amado hermano, cómo este versículo 14 hace referencia a la victoria que tuvo el pueblo de Israel en la guerra de los 6 días. Eso es maravilloso. Y hemos estado contemplando en este tiempo final cómo los enemigos de Israel se están uniendo o uniendo fuerzas para destruir. Vimos hace poco el estudio del Salmo capítulo 83. Es un salmo maravilloso y profético, ¿verdad? Para este tiempo, lo que está sucediendo. Cómo los enemigos se están agrupando nuevamente para borrar de la faz de la tierra de Israel. Y no solamente Israel, porque vimos en ese tiempo que dice, queremos destruir y borrar al pueblo judío y también a los cristianos. ¿Sí? O sea, vamos nosotros también atrás, amado hermano. Recuerde que Noemí, figura del remanente del pueblo judío dispersado entre las naciones, cuando oyó que Jehová había visitado nuevamente a su pueblo para darles pan, dice que se levantó donde estaba en Moab y comenzó a salir de ahí. No solo Noemí, sino que salió Orfa y Ruth con ella para la tierra de Israel, en Judá, en Belén, donde el Señor nuevamente visitó a su pueblo. El 14 de mayo de 1948, el Señor visitó nuevamente a su pueblo, Israel, para darles pan. Entonces, los judíos, el pueblo de Israel, dispersado entre las naciones, que sobrevivió a todas esas matanzas, a todo eso, ¿verdad, hermano? Que sucedió en la historia, al pueblo de Israel que sobrevivió, o escuchó
que el Señor nuevamente les dio territorio y su tierra y su estado. Entonces escuchó que Dios nuevamente visitó a su pueblo y comenzaron a salir de las naciones para regresar a la tierra de Israel. Pero Israel ya no regresó solo. Vamos también nosotros, ejemplificado en Ruth, la moabita, figura de la iglesia. Ahí vamos nosotros también atrás de Noemí, acompañando a Noemí. Entonces, estos enemigos que se están agrupando nuevamente para destruir a Israel, no solamente quieren destruir a Israel, sino también a los cristianos. Fíjese, amado hermano. Pero a los cristianos que no toleran el pecado, ¿verdad? A los cristianos que no toleran el sistema de este mundo. A un cristiano que se ha hecho igual al mundo, con ellos no se meten. No hay ningún problema. Pero los que por gracia de Dios nos ha levantado el Señor para decir la verdad de acuerdo a su palabra, con eso sí hay problema, ¿verdad? Y con los que aman a Israel también tienen problemas. Entonces quieren borrar a todos, pero no se puede, porque Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Entonces leímos en ese tiempo. Entonces leímos Salmo 83, versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Eso está sucediendo ahorita, ¿verdad, Cirus? Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Todo eso está sucediendo ahora, porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Entonces, el versículo 6 nos muestra esa alianza, esos enemigos. Y vimos en ese momento del estudio que David, el rey David, peleó contra muchos enemigos, pero nunca se enfrentó a esta alianza del Salmo 83. El rey David nunca se enfrentó a una alianza como esta. Israel en este tiempo final se va a presentar y va a tener que enfrentar a una alianza diabólica que quiere aniquilarlos. ¿Qué se llama? Las tiendas de los edomitas, ismaelitas, Moab, los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Mire qué alianza, una tremenda alianza. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, dice que un poco antes, amado hermano, de la guerra esta de los 6 días, hubo una confabulación, o hubo una unidad. En la historia se menciona que este líder, su apellido era Nasser, ¿verdad? Hizo una unidad con este Hussein, Saddam Hussein, ¿verdad? Yo poco me acuerdo de este hombre, ¿verdad? Que fue uno de los enemigos principales de Israel, ¿verdad? Saddam Hussein, pero estos dos hicieron una alianza, fíjese, mamá, para destruir a Israel y le declararon la guerra, ¿verdad? Dice que los comandantes de, de los jefes de Egipto, ¿verdad? Dice que llegaron a Jordania para coordinar un ataque contra Israel en ambos lados. O sea, es apenas dos, ¿verdad? Dos enemigos se pusieron de acuerdo para atacar a Israel. Entonces, cuando vemos el versículo 6, qué terrible, ¿verdad? La tienda de los edomitas, eso es Jordania. De los ismaelitas, estos son los árabes, ¿verdad? Moab también es Jordania. Los agarenos son los sirios. Gebal, el Líbano. Amón también es Jordania. Amalek son los de Arabia Saudita, ¿verdad? Los filisteos, la franja de Gaza o los egipcios, ¿verdad? ¿Ciertos? Y Tiro es el Líbano. Dice, ¿verdad? También el asirio, que es Irak, se han juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Esos son el versículo 7 y el versículo 8. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Fíjense. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Lot? Eran Moab y Amón, ¿verdad? Que hoy es Jordania.
Mira. Entonces, un día antes, dice, comenzaron esa guerra en la brigada de Irak. Le leo esto un poquito porque es de información para verlo conforme a su palabra, ¿verdad? Entonces, un día antes llegaron a la brigada de Irak a comenzar la guerra. Llegó Jordania Oriental, fíjese, mamá. Y después llegaron las fuerzas árabes. Mire, mire qué confabulación había para destruir a Israel. Es que hay un odio y un desprecio donde el Señor va a volver a poner sus pies, siervos amados. Eh, qué terrible, ¿verdad? Cómo se está acrecentando esto en este tiempo. Ahora dice que unos días antes de estallar esta guerra, el embajador ruso en Tel Aviv dijo lo siguiente, dijo lo siguiente, su Israel, eso fue lo que dijo este embajador ruso, su Israel nada más es un Liliput. ¿Qué significa Liliput? Significa una nación ficticia, o sea, una nación que no existe, pues. Mire cómo se refirió a Israel, menospreciando a Israel. Dijo de esa manera, su Israel nada más es un Liliput, ¿verdad? Básicamente un resultado casi grotesco de una confusión internacional causada por la Segunda Guerra Mundial. En esta declaración hay un desprecio sobre el pueblo de Israel, pero lo que pasa es que ellos desconocen, a causa de que no creen en Dios, desconocen el poder que hay detrás de su pueblo y detrás de la iglesia, ¿ves? Está el poder de Dios a través de su espíritu. Por eso Isaías 41, versículo 14 y 16, dice lo siguiente, fíjese, amado hermano. Aquí es lo mismo pasaje, pero donde muestro los países del versículo 6, versículo 7 y versículo 8, ¿verdad? Que son en la actualidad, ¿verdad? Para tener un poquito más fresco la profecía. Pero Isaías, capítulo 41, versículo 14 y 16, dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Fíjese. He aquí yo te he puesto por trío nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collado reducirás a tamos. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te, glori- te gloriarás en el Santo de Israel. Entonces dice la historia acerca de esta guerra. Cuando al final del primer día de enfrentamiento se había filtrado la verdad sobre el curso de la guerra, a los soviéticos, los israelíes se habían envuelto en silencio. Los militares rusos, incluyendo el alto mando, se encontraban en un verdadero shock. Los comunistas pueden tener computadoras muy poderosas, dice, pero dado que no se puede esperar que tengan en cuenta el plan de Dios, no se evitarán percepciones erróneas catastróficas sobre Israel en el futuro, porque Dios prometió, fíjese, Dios prometió algo muy importante en Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Usted cree que al pueblo de Israel cuando va a la guerra, usted cree que él no conoce este pasaje de la Torá? Bien, bien, lo cita. Ellos saben que son un pequeño número de guerreros contra muchas naciones, pero ellos creen a lo que está escrito en la palabra. No tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Usted no piensa que ellos se recuerdan del 5 de junio de 1956, la guerra del monte, la guerra del Sinaí que vimos. ¿Usted no cree que no se acuerda cómo Dios les dio la victoria sobre los egipcios? Bien, tienen testimonio, entonces pueden decir el cual te sacó de tierra de Egipto. Ellos declaran esa palabra y van confiando en lo que está escrito. ¿Cómo Dios no va a honrar eso? Esa confianza, amado hermano. ¿Cómo Dios no va a honrarte a ti y a mí cuando creemos a lo que Él dejó escrito en su palabra? No temas, no temas, no tengas temor de ellos, porque el temor lo que hace es paralizar a cualquiera. Media vez uno tiene miedo, ya no hace nada uno, amado hermano. Pero si no hay temor, uno sabe desenvolverse.
¿verdad? Entonces, los soldados de Israel definitivamente no tienen que tener temor, tienen que estar reposados en lo que dice la Torá. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que el Salmo 83, en sus primeros 9 versículos, ¿verdad? Son maravillosos, porque el Señor nos da un plan cronológico de lo que está a punto de suceder en estos tiempos. Ahora, los versículos 10 y 12, el Señor decreta un juicio divino, ¿verdad? Hazle como a Madián, ¿verdad? Hazle como a Madián. Eso lo vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Versículo 13 al 19 dice algo muy importante en el Salmo 83. Dios mío, ponlo como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Fíjese, amado hermano. Y la historia cuenta algo muy importante acerca de esos dos que hicieron la alianza, ¿ah? Que dice que después de esta guerra de los 6 días, el tío de este Hussein, así era, Saddam Hussein, el tío de este, nunca volvió a visitar la mezquita, dice, nunca, porque dice que él reconoció que Dios estaba del lado de los judíos. Fíjese, hermano, cómo hombres que no creen en Dios, que lo detestan, al final de la guerra, ver una obra maravillosa, uno de estos hombres, digamos, ateos, ¿verdad? ¿Cómo es que después de ver los testimonios y la victoria de Israel puede decir, ahora reconozco que Dios está al lado de los judíos? Pero nosotros, amados, que somos la iglesia del Señor, a veces dudamos de la palabra del Señor, viendo todas esas maravillas y esas proezas que el Señor ha hecho. Somos tan flacos y tan débiles que muchas veces claudicamos. Fíjese, hermano, por eso es importante conocer la palabra profética de estos últimos tiempos, porque eso lo que nos va a producir en el corazón es una medida de reposo, de saber que Dios tiene el control, ¿verdad? El control de todo. Gracias a Dios por eso. Vamos a continuar con la ayuda del Señor. Isaías, capítulo 19, es un capítulo que, bueno, un poquito lo hemos comprendido, siervos, es un poco largo, pero creo que es conveniente leerlo todas las veces que podamos, ¿verdad? Porque el Señor nos muestra ahí una maravillosa profecía que el Señor pues quiere mostrarnos para que nosotros podamos entenderla, ¿verdad? Y poder tener un reposo y poder enseñarla a otros. Fíjese, el profeta Isaías en este pasaje, en el versículo 3, dice lo siguiente: y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Fíjese, amado hermano. Pues en la guerra del Sinaí hubieron 3 personas judías que lideraron esa guerra. A mí me cuesta pronunciar los nombres, pero eran 3 comandantes. Estaba uno que se llamaba Jofte, el otro se llamaba Tal, el otro se llamaba Sharon. Estos 3 comandantes se enfrentaron a las fuerzas egipcias, ¿verdad? Y dice la historia que los egipcios estaban peleando mucho mejor que el pueblo de Israel. Pero a pesar de todo eso, el pueblo judío comenzó a avanzar. Fíjate. Es que eso es maravilloso, siervos. Aun cuando Israel se encuentra en una calamidad y ya uno piensa que lo van a aniquilar, es ahí donde el Señor comienza a meter su mano, fíjate, para que la gloria siempre sea para Dios y no para el hombre. Primero el Señor muestra la debilidad y la insuficiencia de uno, de hacernos valer sobre nuestra propia fuerza y para que uno reconozca que no podemos hacer nada. Entonces el Señor viene, entonces ahí comienza a actuar el poder de Dios. Entonces vamos a aprender siempre a decir, la gloria es para Dios, ¿verdad? Y eso es lo que sucedía con Israel.
Egipto peleaba mejor, pero en medio de esa debilidad Israel comenzó a avanzar y avanzar y avanzar. Fíjese, amor, hermano. Eso es maravilloso. Ese avance, dice la historia, que tuvo Israel en esa guerra, no se lo esperaban los egipcios, dice. No, no se lo esperaban. Entonces Egipto comenzó a retroceder, comenzó a huir, fíjese, amor, hermano, con un gran temor. Mire, mire qué maravilloso es eso. Entonces, ¿qué llevó a los egipcios ese avance de Israel? Dice que Egipto lo llevó a pedir ayuda a la ONU. Fíjese, ya Egipto había perdido la fuerza, ya estaba perdiendo la guerra, y lo que hizo fue pedirle ayuda a la ONU, ¿verdad? Entonces, dice este pasaje del versículo 3 de Isaías, ¿verdad? Pero vamos a leer primero los primeros dos. Profecía sobre Egipto. He aquí el Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Incitaré a egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, y cada cual contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Entonces, entre el 22 y el 26 de julio de 1952, dice acá, los militares egipcios lideraron una revolución que acabaría con la monarquía y establecería la república dirigida por Gamal Abdel Nasser. Entonces, aquí aparece este hombre, Nasser, que hizo una confabulación con Saddam Hussein, ¿se acuerdan? Acabamos de hablar de eso. Estos dos empezaron a atacar a Israel por ambos lados. Entonces, ahí surge este hombre perverso que no quería a Israel. Entonces, el versículo 3 dice, entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos. Entonces, cuando vemos esta primera frase, es lo que sucedió, que a pesar de que Egipto estaba peleando mejor que Israel, Israel comenzó a avanzar y ese avance le está dando la victoria a Israel, lo que provocó que Egipto fuera a pedir ayuda a la ONU. Entonces dice, entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos. Confundiré sus planes, ¿ves? Comenzó Dios ahí, ¿ves? A trabajar en esa guerra en contra de los enemigos de Israel, a confundir. Y ellos acudirán a los ídolos, dice, a los espíritus de los muertos, a los medios y a los espiritistas. Entonces, fíjese que este hombre que leímos acá, este Gamal Abdel Nasser, cuando vio que Israel comenzó a avanzar, comenzó a ver que estaba perdiendo la guerra, hizo lo que el versículo 3, acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos y a los medios y a los espiritistas. Entonces, este hombre, ¿verdad? Cuenta entre la historia que un amigo de este hombre dice que este Nasser asistió a una sesión espiritista para indagar a través de los medios, como medium, ¿verdad? O a través de los hechiceros, de divinos. Comenzó a consultar cómo se podría todavía ganar esta guerra, ¿ves? Se cumplió Isaías capítulo 19, versículo 3. Dígame si no estaba en la palabra esa guerra. Dios ya lo había profetizado. Lo que pasa es que como no era el tiempo para que Dios nos revelara eso, porque todavía no era el tiempo final, pero ahora que estamos llegando al tiempo del fin, a la última hora, como dice el apóstol Juan, entonces el Señor está revelando su palabra. ¿Se da cuenta? Israel en su debilidad comenzó a vencer a Egipto. Este líder de los egipcios, al verse acorralado, comenzó a pedir apoyo a la ONU y como no encontró apoyo ahí, mejor se fue a consultar a los espíritus de los muertos, a los medios, para ver cómo podía ganar todavía esa guerra. Pero Dios dice, confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos. Esta acción que hizo este hombre fue una señal de que Dios ya había confundido los planes de sus enemigos, los enemigos de Israel. Y eso es de darle la gloria al Señor, amado hermano. Si el Señor hace así con su pueblo Israel y ha hecho así, ¿cuánto más no lo hará con nosotros? Su iglesia también. El enemigo viene con bastante ira, dice, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cómo no el Señor va a confundir los planes?
de nuestros enemigos, amado hermano. Cuando nosotros le clamamos a Él. Qué maravilloso. Usted se puede dar cuenta ahora cómo el Señor ha cumplido su palabra. Entonces este hombre fue a consultar a los médiums, ¿verdad? Y dice que a causa de eso, porque Dios ya había decretado que iba a confundir los planes de Egipto, ¿verdad? Y a causa de eso, que más tarde dice que este hombre fue culpado por el fracaso de las fuerzas egipcias y este se suicidó, dice, poco después del final de la guerra. ¿Ves? Entonces, se cumple lo que Isaías capítulo 19, versículo del 5 al 10 dice, ¿verdad? Entonces, versículo 4, entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel y un rey poderoso gobernará sobre ellos, declara el Señor, Dios de los ejércitos. ¿Verdad? Entonces, después de esa pérdida que hubo, Egipto no fue el mismo, ¿verdad? Pero dice el versículo 5 al versículo 10, ¿verdad? Después de esta victoria, ¿verdad? Y esta derrota de Egipto. Se agotarán las aguas del mar y el río se secará y quedará seco. Hedrarán los canales, disminuirán y se secarán las corrientes de Egipto. La caña y el junco se marchitarán. Las cañas junto al río, a orillas del Nilo, y todos los sembrados junto al Nilo se secarán, serán esparcidos y no serán más. Se lamentarán los pescadores y harán duelo todos los que echan anzuelo en el Nilo. Los que extienden sus redes sobre las aguas desfallecerán. Serán confundidos los que trabajan el lino cargado y los tejedores de tela blanca. Ahí se dice, amor, hermano. Mire, estos versículos, lo que nos está describiendo, ¿ves? Lo que nos está mostrando con precisión, ¿verdad? Es lo que sucedió, ¿verdad? Con la derrota de los egipcios. Dice, hermano, claramente el Señor nos muestra un decreto divino en cuanto a aquellos que quieren ver destruido a Israel. Y muchos dirán, ¿verdad? Los que no conocen al Señor ni su palabra, que Dios tan malo es. No, Dios no es malo, Dios es bueno y para siempre su misericordia, porque aún con este decreto en contra de Egipto dice que Dios lo va a restaurar. Eso dice Isaías 19, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Entonces, miren lo que dice versículo 14 al 17. El Señor ha mezclado en medio de ella un espíritu de distorsión y ha hecho extraviar a Egipto en todas sus empresas, como se tambalea el ebrio en su vómito. Y no habrá para Egipto obra alguna que pueda hacer su cabeza o su cola, su hoja de palmera o su junco. Versículos 16 y 17. En aquel día los egipcios serán como las mujeres y temblarán y estarán aterrados ante la mano alzada que el Señor de los ejércitos agitará contra ellos. Y la tierra de Judá será terror para Egipto. Todo aquel a quien se le mencione quedará aterrado de ella, a causa del propósito que el Señor de los ejércitos ha determinado contra él. Y esto se cumple, ¿verdad? En la guerra de los 6 días, el 6 de junio de 1967, cuando Israel libró esa guerra contra sus vecinos y venció. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces se cumple esa palabra que dice, y la tierra de Judá será terror para Egipto. Y es lo mismo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 2, que hará a Jerusalén como una copa que hará temblar a las naciones, ¿verdad? De la tierra. Ve, qué maravilloso, ¿verdad, amado hermano? Qué maravilloso cuando Dios cumple su palabra. Fíjese, amado hermano. Y al terminar esta historia de la guerra, dice una declaración, ¿verdad? Una palabra difícil, dice, está escrito en la historia, pero de hecho, en unos 3 días, un ejército en el que Rusia había invertido miles de millones fue completamente destruido, porque Rusia era la que proveía armas a Egipto, ¿verdad? Había invertido millones, dice, pero fue destruido. Y es lo que dice Miqueas capítulo 4, versículo 11. Vamos a Miqueas. Para Dios. Más adelante vamos a ver un poco Isaías 19, pero Miqueas capítulo 4, versículo 11 dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profaná y vean nuestros ojos su deseo en Sión. En este tiempo se están juntando muchas naciones contra el pueblo de Israel y quieren destruirlo.
¿verdad? Quieren destruirlo. Pero vemos, amado hermano, que el Señor dio la victoria a Israel, lo cual nos anuncia el cumplimiento de una profecía. Zacarías, capítulo 12, versículo 6, dice lo siguiente: En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiente entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. El versículo 6 del capítulo 12 de Zacarías es el cumplimiento de la victoria que el pueblo de Israel tuvo en la guerra de los 6 días, el 7 de junio de 1967, cuando los soldados tomaron a Jerusalén, y usted ha visto esa foto donde están en el Muro de los Lamentos. Cuando estos soldados judíos tomaron posesión de Jerusalén, es lo que dice aquí en Zacarías capítulo 12, versículo 6. Y Jerusalén será otra vez habitada. Entonces, táchelo eso en su Biblia. 12, 6. Cumplimiento de la guerra de los 6 días. La victoria que Dios le dio, ¿verdad? Israel en el transcurso de la historia ha conquistado de una forma parcial a las naciones vecinas o a los pueblos vecinos, ¿verdad? Porque en Zacarías capítulo 12, versículo 8 dice lo siguiente: En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, dice, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Mire qué promesa más maravillosa, ¿no, hermano? Aquel judío, hijo de Dios, cualquier israelita, ¿verdad? Que sea débil, que no sepa luchar mucho, dice el Señor. El que fuere débil en aquel tiempo será como David. Mire qué promesa, amado. Será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Es una promesa maravillosa. ¿Por qué cree que el pueblo de Israel tiene fuerza? Porque sabe esas escrituras, amado hermano. Tal vez no todos, pero muchos se han dedicado y creen en el Mesías ya, y saben muchos pasajes de las escrituras y muchas promesas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice que el que sea débil será como David? Vemos que David fue considerado el mejor rey que tuvo Israel, ¿verdad? Fue un héroe, ¿verdad?, de guerra. Entonces vemos en el mismo capítulo 12, versículo 10 de Zacarías, una promesa maravillosa: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es una promesa maravillosa sobre la casa de David, dice, hermano. Este versículo 10 es un evento que todavía no ha sucedido, es un evento futuro, que nos habla de la conversión final o la renovación interna de la casa de Israel. Eso todavía no ha sucedido, ¿verdad? Todavía no ha sucedido. Entonces, cuando Israel venció en esta guerra de los 6 días, ¿verdad?, Israel expandió su territorio 4 veces más de lo que tenía. Y eso está profetizado en la palabra del Señor. En Miqueas capítulo 7, versículo 11, dice: viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En Isaías capítulo 54, versículo 3 dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas, dice. ¿Qué se llama, hermano? Esa palabra, esos dos pasajes se cumplieron en ese momento que tomaron posesión de Jerusalén y se extendieron 4 veces más en su territorio de lo que tenían antes. ¿Sí, se llama, hermano? Damos gloria a Dios por eso. Entonces, en esta guerra, ¿ya?, estaba también a la expectativa todo el mundo, ¿verdad, siervos? Los árabes, ¿verdad? Rusia, que había proporcionado las mejores armas, ¿verdad? Las armas más modernas para los enemigos de Israel. Pero vemos que hay una promesa en Isaías capítulo 54, versículo 17, que dice: ningún arma forjada contra ti prosperará.
Hice también otra promesa maravillosa, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea, los enemigos de Israel hacen planes, se reúnen para plantear estrategias para derrotar a Israel, pero esos planes Dios los tuerce. En Isaías capítulo 8, versículo del 9 al 10, dice la escritura: reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Entre paréntesis, Emanuel. Las naciones pueden reunirse en este tiempo para hacer planes para destruir Israel, y el Señor dice que van a ser quebrantados. Dice. Hay promesa para Israel, hay promesa para su iglesia. Dice, amado hermano, hay promesa. Entonces, después de esta guerra de los 6 días, después de obtener la victoria de Israel, dice que Israel agarró un poder, digamos, un poderío en el Medio Oriente. O sea, fue temible como Dios había prometido, ¿verdad? Que a través de esa victoria que Dios le había dado, Israel iba a ser terror para las naciones. Fíjense, iba a ser, y hasta la fecha es así. A pesar de ser tan pequeño, es temible. ¿Ves? Gloria al Señor, porque dice en Isaías capítulo 60, versículo 22, el pequeño vendrá a ser mil. Si quiere lo leemos. Vamos a ver si aquí lo tengo acá. Isaías capítulo 60, voy a buscarlo. Vamos a ver. Versículo 22 dice, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. ¿Ves? Entonces dice, el pequeño vendrá a ser mil. En el año de 1908 vivían en Palestina 41,000 judíos. Entonces, el pequeño vendrá a ser mil. En 1908, en Palestina vivían 41,000 judíos. ¿Ves? Para 1959 ya eran 1,5 millones de judíos. Fíjese, hermano. Entonces dice, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Entonces, cuando dice el pequeño vendrá a ser mil, eran los 41,000 judíos. Y cuando dice el menor un pueblo fuerte, era cuando en 1959 había 1,5 millones de judíos. Fíjese, hermano. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido. ¿Se ha cumplido esa palabra, sí o no? Amén. Gloria a Dios. El Señor la ha cumplido. ¿Y qué es lo que se dice de Israel aún hasta este tiempo? Que Israel militarmente es más fuerte que Alemania o Gran Bretaña hasta hoy en día. ¿Ves? Militarmente. Mire, hermano, siendo una nación pequeña. Dice, no crean que por ser una nación maravillosa yo las elegí, sino que eran la más insignificante. Y yo los elegí a ustedes, dijo el Señor acerca de Israel. La, la, la nación más insignificante, el pueblo más insignificante, Dios lo eligió para poner ahí su nombre, ¿ves? Entonces Zacarías capítulo 8, versículo 4 y al 6 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ella. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Fíjese, y hay una nota que quiero leer. Dice que un experto militar inglés que sobrevolaba la península del Sinaí en un helicóptero, poco después del final de la guerra, habló de la victoria militar más completa de nuestra historia. Fíjese, hablando de la victoria del pueblo judío. Fíjese. Entonces, es una interrogante. ¿Cómo fue posible que este pueblo, que fue descrito como cobarde y débil en el momento de su dispersión, que con anticipación se había predicho el castigo de Dios, y cita en Levítico capítulo 26, versículo 36, pudieran luchar
tan valientemente y vigorosamente y victoriosamente. Fíjese, hermano. Mire cómo decía este experto militar inglés sobre Israel. Conocía la palabra del Señor, que es lo que dice Levítico 26. ¿Se acuerda cuando vimos el pacto de Moisés en Levítico 26? ¿Por qué fue la causa de que Israel había sido dispersado? Entonces Levítico 26, versículo 36 dice lo siguiente: y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Uno de los decretos divinos por la desobediencia que Israel tuvo a la palabra del Señor, que iba a ser dispersado entre las naciones, pero también otro decreto era que el Señor les iba a infundir en sus corazones tal cobardía para poder levantarse contra sus enemigos. Entonces, este experto militar inglés dijo lo siguiente, y vuelvo a repetir: ¿cómo fue posible que este pueblo, que descrito como cobarde y débil en el momento de su dispersión, que con anticipación se había predicho el castigo de Dios, pudiera luchar tan valiente y victoriosamente? ¿Cómo es posible? Este conocía Levítico 26, versículo 36, y no le cabía en la mente que había un decreto de parte de Dios a su pueblo que iba a ser cobarde y que nunca se iba a levantar. ¿Cómo es posible que se levantó victoriosamente ante estos enemigos? ¿Cómo fue? No, no, no podía contestarse este señor de ver tal milagro. Para el mundo incrédulo, esto sigue siendo un misterio. Fíjese, esta victoria sigue siendo un misterio, pero Dios ha prometido que Él se volvería a su pueblo y pelearía del lado de Israel. También le daría la victoria a oponentes superiores. Desde el punto de vista de la relación numérica, fue un cumplimiento casi literal de Levítico capítulo 26, versículo 8. Entonces vamos a ver qué dice Levítico 26, 8. 5 de vosotros perseguirán a ciento, y 100 de vosotros perseguirá a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Para el mundo incrédulo esto es un misterio, pero para los que conocen la palabra del Señor vemos que es el cumplimiento de Levítico capítulo 26, versículo 8. A pesar de que Dios había dicho que no se iban a levantar en la tierra de sus enemigos donde ellos estarían. ¿Verdad? Mire, mire qué impresionante cómo se cumple la palabra del Señor. Dice lo siguiente: aunque en esta guerra, dice, se estaban produciendo milagros ante los ojos del mundo. Fíjese, y esta guerra es un milagro de parte de Dios. Fíjese, esta guerra Dios la usó para traer un avivamiento al pueblo de Israel. Un poco de avivamiento, digamos, porque todavía no se ha renovado internamente, ¿verdad? Pero esta guerra, después de obtener la victoria, ¿verdad? Israel en contra de sus enemigos, Israel tuvo un poco de avivamiento, digamos un avivamiento religioso, ¿verdad? Un amor hacia la palabra de Dios. Pero hay algo muy importante que pasó, y eso nos va, perdone la expresión, siervos amados, pero eso nos da por toda la cara a nosotros y nos va a dar por toda la cara a nosotros. Te lo digo con todo mi corazón, porque fíjese que así como tuvo un avivamiento Israel a causa de la victoria de esta guerra, otra de las consecuencias que hubo, digamos, consecuencias que hubo, es que muchos árabes, ponga atención a esto, amor, y con esto vamos terminando este tema. Dice que muchos árabes estuvieron comprando Biblias para saber qué seguiría. Fíjese, el mundo en general estaba ciego y no veía nada de lo que estaba sucediendo proféticamente, pero muchos árabes comenzaron a comprar la palabra del Señor para investigar qué es lo que iba a proseguir después de esta victoria. Y nosotros, amado hermano, como iglesia del Señor, estamos viendo las señales, estamos viendo que los climas se están poniendo feos, terremotos, plagas, hambres, que los juicios de Dios vienen. Y tenemos Biblias, no tenemos una, tenemos muchas Biblias, muchas versiones, y no estamos siendo diligentes en agarrar y leerla con seriedad para saber qué es lo que va a seguir. Fíjese. Pero estos árabes sí comprendieron
Por eso le digo que hubo un avivamiento, ¿verdad? No tan fuerte, pero ese avivamiento que hubo bastó para que estos árabes compraran Biblias y comenzaran a leerlas para ver qué es lo que iba a continuar, qué es lo que iba a seguir. Fíjese, amado hermano. Isaías capítulo 26, versículo 11 y 12 dice: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Fíjese, amado hermano, todas nuestras obras. Damos gloria a Dios, amado hermano. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Salmos capítulo 33, versículo 10. Así que, amados hermanos, con esto culmino, con la ayuda de Dios, ¿verdad? El tema sobre la guerra de los 6 días. Lo poquito que he podido comprender, leer, investigar, siervos amados, se lo transmito para que podamos ver que Dios cumple su palabra y que Dios nunca va a abandonar a su pueblo Israel, aun cuando Él se quede solo. Él no está solo. Jehová de los ejércitos está ahí con el pueblo de Israel y va a trastornar los planes que se han levantado en contra de su pueblo, ¿verdad? Porque dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Y eso Dios lo va a permitir para generar un avivamiento en su pueblo y se pueda generar una renovación interna a Israel, amado hermano. Y eso quiere decir, ¿verdad?, que las flores en cierne dieron su olor. Quiere decir que usted y yo deberíamos ya estar en un avivamiento personal, de saber que Dios cumple su palabra y está cumpliéndola al pie de la letra y que no nos queda mucho tiempo, siervos amados. Deberíamos estar como esos árabes, leyendo la Biblia para saber qué es lo que va a continuar después de esto que está sucediendo, siervos amados. Definitivamente, todavía nos falta mucho que aprender, pero Dios, a través de este atardecer de la gracia, que podemos todavía generar un fruto de un 30%, Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Porque nuestra suficiencia viene de Dios. Para esto nadie es suficiente, ¿verdad? Y el Señor nos va a dar de su gracia. Y gracia significa el poder de Dios que actúa en nosotros para hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Así que con estas palabras me despido, amado hermano. Maranata, nuestro Señor bien. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. Tremendo mensaje y la gloria y la honra es para Dios, familia. Qué gozo trae en nuestros corazones escuchar todas estas promesas, todas las promesas que el Señor tiene para la iglesia y para el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Los eventos y profecías cumpliéndose nos indican que estamos ya en tiempos finales. Y esta es como una llamada de emergencia alertando al mundo y también a la iglesia, ¿ok? Que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene muy pronto en el arrebatamiento de su iglesia para llevarnos a su reino celestial. ¿Qué tenemos que hacer? Iglesia, vivir en santidad. Para aquella persona que no conoce al Señor y desea hoy entregar su corazón a Cristo, repita conmigo esta oración, por favor. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios. También te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso que hemos tenido, familia, y nos quedamos posteriormente en tiempo de preguntas y respuestas con nuestro pastor Estuardo. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te pedimos por nuestro pastor Estuardo Revolorio,
que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado, familia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.